Hola, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé qué hora me escuchas, mi nombre es Angeli Caro y vamos a hablar de un tema siempre en el área de familia, adolescentes, padres, siempre en esa área porque es una área que necesitamos levantar y no solamente yo, sino que todos los padres, todos nos pongamos de acuerdo, jóvenes también, que son muy inteligentes, tienen grandes capacidades para poder ver las cosas a veces mucho más allá de los padres. Entonces, una de las cosas principales que nosotros debemos tomar en cuenta es aprender como padres a tratar a nuestros hijos. No queremos que nadie diga nada sobre nuestros hijos, que nadie nos los critique, que nadie les maltrate, que nadie de ninguna forma, nadie le haga bullying, que nadie se meta con ellos. Bueno, hay padres que ni siquiera están pendientes de eso, pero hay muchos padres que sí les duele que a sus hijos les estén haciendo bullying en la escuela y todo eso, pero principalmente tenemos que ver muy bien si nosotros mismos lo estamos haciendo en casa. Decimos que a nuestros hijos le hacen bullying, que en el trabajo le hacen bullying también, o que nos hacen bullying, les hacen o nos hacen, o sea, somos también como hemos vivido y somos a veces hasta víctimas también de esas situaciones. Pero nuestros hijos obviamente no se quedan atrás de la edad que sea, desde pequeños. Hay niños que reciben ese trato, que son maltratados, pero donde más duele el maltrato, miren que a mí me habían hecho bullying en la escuela, sí, acepto, pero a mí eso no me marcó. Yo supongo que hay niños que sí les han marcado, jóvenes, porque quizás fue bien fuerte el bullying que le hicieron. A mí no recuerdo si fue muy fuerte, pero sí me lo hicieron, como a todos creo, a la mayoría. Y entonces, pero ¿saben cuál es el bullying que duele mucho más y el que de verdad nos deja huellas y nos deja cicatrices y nos deja mucho dolor aun cuando pasa el tiempo? Es el maltrato que recibimos en el hogar. Es el maltrato que recibimos por nuestros padres y nuestros hermanos. Y no digo esto porque es, ay no, que yo lo estoy viendo en la realidad del mundo. No, yo también pasé eso en mi hogar. Un hogar disfuncional y aunque no sea disfuncional, a veces igual vivimos esos momentos duros en casa, si tenemos hermanos, si tenemos papás que andan estresados, o quizás abuelos, abuelas, tíos, familia en general, con quien estamos al cuidado y que podemos recibir un maltrato. Quizás nuestros padres no nos los hacen. Yo no recuerdo nunca a mi papá haberme maltratado ni física ni psicológicamente, jamás. Pero quizás algún familiar sí pudo haberme dicho algunas palabras hirientes, algunas palabras que no eran agradables en ese momento para mí, y que en muchas ocasiones decimos, ay bueno, pero es que decirle gafo, estúpido, tonto, imbécil a una persona no es gran cosa, o sea, que tampoco es que se va a morir. Y miren que yo entiendo mucho el tema de ahora, que hay muchas personas mayores, o sea, personas 30 y pico en adelante, que hemos vivido en ese bullying del pasado, que decimos, ay, pero es que ahora los niños son niños de cristal, jóvenes de cristal, hablan de esa área como si fuera cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo con que tampoco es que vamos a quebrarnos por cualquier cosa, tampoco es que vamos a dejarnos herir por cualquier cosita. Es verdad que como padres debemos hablar con nuestros hijos, y si les están haciendo algún bullying, alguna cuestión, pues ver muy de cerca qué es lo que está pasando. No llegar a los extremos tampoco, sino más bien hablar y conversar y ver hasta qué punto podemos llegar para ayudarle a nuestros hijos, para resolver esos temas. Ver cuál es esa raíz del bullying, porque hay bullying que son de verdad, hay personas que han llegado a temas muy difíciles y fuertes por temas de bullying y maltrato, pero ese bullying se traslada a la casa. Digo se traslada porque lo vemos mucho en casa, y ese es el bullying que más duele. Y aquí estamos hablando de ese bullying, porque si alguien fuera de tu casa te dice 4 cosas, te maltrata, te humilla, te hiere, te ofende, tú dices, bueno, esa persona no me quiere, pues es un desconocido, no me conoce, no sabe quién soy, me puede dar muy duro su forma de trato, pero bueno, al fin y al cabo yo no lo conozco. Puede sufrir, sí, pero se sufre mucho más cuando el maltratador es alguien que tú amas y alguien que supuestamente te debería amar también igual. Entonces estamos involucrando y diciendo, pues
para que nuestros hijos sean duros, pues maltrátenlos también para que ellos aprendan a ver resolver la vida como sea, como tiene que ser. Tienen que acostumbrarse al maltrato porque lo van a maltratar en la calle. Hay padres que dicen que van a enseñar, y madres también, que van a enseñar a sus hijos a beber aguardiente, a beber alcohol, no sé cómo le quieras llamar, para que cuando le toque salir al mundo sepa defenderse y si va a beber, entonces no ande cayéndose por ahí, no le hagan daño, y sepa cubrir, sepa beber, aprenda a beber para que cuando salga. Y mira que esas eran nuestras creencias en aquellos tiempos, pero yo no recuerdo que me lo hayan dicho así como tal, pero sí lo he escuchado. Y hay familias de familias, en todas las familias tenemos situaciones, no estoy juzgando una familia o la otra. En nuestras culturas las familias son así, la mayoría nos quieren lanzar al mundo como si fuéramos unos animalitos, y no somos animales, créanme. Y a veces los animales tampoco, hay gente que maltrata a los animales, y entonces nosotros no somos, ni siquiera los animales tienen por qué ser nadie debe ser maltratado, ni una persona y mucho menos un animal tampoco. Nadie tiene derecho a ser maltratado por nosotros, por nuestra ira, por dejarnos llevar, por querer infundir algo para que supuestamente ellos sean fuertes. ¿Qué es eso? Eso no trae nada bueno a nuestra vida. Fíjense que las palabras también hieren mucho. En mi familia, una de las cosas que más tenemos herida en mi familia, son las palabras. No tanto los golpes, sino lo que nos hemos dicho, sino todas las cosas que hemos utilizado para referirnos, para llamarnos, y entonces eso es lo que estamos eso es lo que estamos utilizando para supuestamente empoderar a nuestros hijos, decirle que no sirve, tienes que ser mejor, esas cosas, y cada quien dirá algo diferente desde su punto, pero realmente nosotros estamos creando en nuestras familias círculos desastrosos de comportamiento, porque sabes, cuando ellos crecen, a medida que van creciendo, estamos viendo maltrato. Hoy día, bueno, en muchos países nadie está muy pendiente de esa tasa, pero la tasa de maltrato intrafamiliar y la muerte, el femicidio, todo eso por maltrato en la familia, en las esposas, esposos, hermanos, todo eso. Nadie está sacando una cuenta. Esos llevan estadísticas de eso, hasta donde yo he escuchado. Y por ahí sacan una que otra vez que el maltrato a la mujer, pero también al hombre lo maltratan bastante, de muchas formas, las mujeres. Entonces, esos son los niños que tuvieron, los niños del pasado que estuvieron siendo criados de una manera equivocada. No vamos a tener mejores personas si los criamos fuertes desde ese punto de vista. Para criar un niño fuerte es necesario hablarle bien, es necesario, miren, los jóvenes de hoy día están faltos de todo. Yo creo que yo tengo 30 y pico de años y mi generación está golpeada, muy golpeada, en ciertas cosas, como en el autoestima, como en el valor que tienen, que no tienen identidad, que no se valoran, que no valoran, entre muchas cosas. No digo que sean todos, muchos problemas, pero más problemas lo tienen los jóvenes que vienen detrás de nosotros, porque nosotros somos los que estamos criando a esos niños, esos jóvenes que vienen en camino. Entonces, yo no voy a entrar aquí en el tema que si a mí no me dieron amor, yo tampoco, eso no, vamos a darle una X a eso. ¿Por qué? Porque no estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando en que, obviamente, las palabras hirientes que me dijeron a mí en el pasado, es que si tú no, los dichos, eso que nos los inventamos muchas veces, es que si tú no haces esto así perfecto, entonces nunca vas a ser nadie en tu vida. Si tú no estudias hoy, vas a ser un don nadie. Cositas como esas que al final son mentiras. Sí, es cierto y es falso. Es cierto de que sí, que tienes que educarte. Es cierto que todos nos tenemos que educar, ¿no? Pero no es cierto que si no vas a ser nadie. Ya tú eres alguien. O sea, hay que llamar las cosas como son. No podemos llegar a los extremos de seguir llevando
para esos paradigmas locos, hay que romper con esos paradigmas ya. Entonces, esos jóvenes de hoy día están más golpeados que nosotros mismos. Yo recuerdo que antes, si yo hacía algo malo a alguien, a mis primos, a mis hermanos, mi mamá me decía, tienes que pídale perdón a su hermano, pídale perdón a su hermana. Y hoy día muy pocos padres hacen eso. Pero entonces quieren que nosotros, que los jóvenes perdonen. Ya cuando ya están grandes, tienes que perdonar a tu mamá, por ejemplo, está en una situación difícil, los hijos están en problemas y no, pero es que me maltrató mi mamá, ok. Tienes que perdonar a tu mamá, eso es lo primero que te dicen, y de verdad que es que el perdón es básico, es algo básico, todos debemos saber para poder perdonar, aunque nos hagan lo peorcito, lo peor del mundo, tenemos que aprender a perdonar. Pero como no hemos estado enseñando a nuestros hijos a perdonar desde pequeños, entonces, pero desde grandes sí necesitamos que perdonen para que su vida como que dé un cambio. Pero imagínense, lo es de la boca para afuera la mayor parte de las veces, y por eso es que siguen en las mismas situaciones. Perdonan, pero siguen odiando. Perdonan, pero se siguen recordando de eso, porque no es fácil olvidar. Es que nadie va a olvidar. Si tuviéramos una máquina de olvidar, bueno, perfecto. Nadie va a olvidar, pero cuando perdonas, deberías no sentir más dolor, pero eso no está pasando. Los jóvenes se siguen sintiendo mal. ¿Por qué? En mi época nosotros hemos superado todas esas cosas de alguna manera, porque creo que nuestros padres nos enseñaron como que no le des tanta importancia a eso. Pero nosotros los padres de hoy día no estamos enseñando a nuestros hijos ciertas cosas que a nosotros sí nos enseñaron. Por ejemplo, debemos perdonar y debemos hacer las cosas lo mejor que podamos. Pero si no la podemos hacer, pues ni modo. Y eso no se trata de que son conformistas y toda la cuestión. No, más bien creo que somos bastante exigentes. Pero los jóvenes de hoy día, nosotros queremos exigirles, pero no le hemos dado nada. Entonces, ¿cómo tú exiges si no das? O sea, eso es algo que yo digo. Tú no puedes, si tú estás trabajando en un lugar y no das, tú no trabajas como debe ser por lo que te están pagando y tampoco das la milla extra, pero quieres que te suban el sueldo. Daría pena ir a pedir que te suban el sueldo si no das más de lo poquito que ya estás dando por lo que te están pagando. Sería como injusto, ¿no? Entonces es lo mismo que está pasando hoy con nuestros jóvenes. Les estamos pidiendo mucho y no estoy justificándolos por su comportamiento. Estoy simplemente diciendo que hay que tener un poquito más ese podcast que yo grabé hace el anterior, el que viene antes de este, te habla de eso, que nosotros debemos ser como que tratar de buscar la manera. Primero creo que hay que sensibilizar bastante para poder venir a pedir. Somos padres, no tenemos derecho sobre nuestros hijos, sí, pero no tenemos derecho a estar exigiendo, de una posición de exigencia. De ninguna manera vamos a lograr nada desde ese punto. Es muy difícil. Yo les digo, como madre de niños pequeños, que a mí se me hace difícil en algunos momentos tratar con mis hijos, y son pequeños. Yo no me puedo imaginar cómo será con adolescentes, pero yo fui adolescente. Tengo dos hermanos que estuvieron conmigo ahí y tuvimos 3 formas de ver la vida muy diferentes y vivimos. Tengo otros hermanos que ahora son adolescentes. Tengo muchas amigas que son adolescentes, hijas de amigas que son adolescentes. O sea, estoy viendo ese panorama, y incluyendo el mío y el familiar, y yo digo, wow, ¿cómo es posible que? Y no estoy buscando culpar, es que la idea de todo esto es para no llegar a la culpa, porque los padres a veces hacemos cosas y sentimos el derecho por ser padres, pero al final del día, cuando nuestros hijos crecen, cuando están en la adolescencia y crecen nos damos cuenta del daño que hicimos y nos sentimos culpables. Entonces es mejor tratar de rectificar ahora, para no llegar a sentir esa culpa, porque es horrible llevar culpas. Es mejor no llevar ningún tipo de culpas, remordimientos de conciencia.
Y no digo con esto que bueno, quizás no vayamos a tener una que otra cosa por allí que no hicimos, dejamos de hacer o que hicimos mal, pero por lo menos aliviar esa carga que a veces llevamos como padres, y también nuestros hijos, que sean muchachos felices, jóvenes felices, que la felicidad es una decisión, sí, pero esa decisión también depende mucho de cómo los trataron, de cómo fueron tratados, de tantas cosas que debemos tener nosotros, el valor, la autoestima, que sinceramente con los padres que nos han tocado quizás no hemos tenido la suerte de poder obtener todas esas cosas positivas que debimos tener. Y tú me dirás, bueno, pero es que ya lo que pasó, ya lo que se hizo, ya con lo que yo puedo, es que no es necesario. Hay gente que cree que es que tienen que tener mucha cosa, mucho conocimiento. Lo vital en esta conversación es que nos demos cuenta que es la actitud que podamos tener con ellos. Es la conversación que se tiene que tener con ellos. No es como que no es una elección, como que lo hago o no lo hago. No, hay que hacerlo. Es algo básico. Como padre, hacer de nuestros hijos esas personas que nosotros quizás, o que ellos merecen ser. No pensemos en nosotros, que ellos merecen ser, porque a veces pensamos tanto en nosotros que se nos olvida que no somos los únicos que vivimos en este mundo, que no somos los perfectos. La verdad es que nos hace falta ser humildes para aceptar que a pesar de que podemos ser muy padres, eso como quizás algunas personas en algunos países dicen que la autoridad, que la policía, que la guardia abusa de esa autoridad. Bueno, nosotros también somos como padres abusadores muchas veces de la autoridad que tenemos como padres. Autoridad no significa que tú vas a abusar de una persona por esa autoridad que tienes. Mejor dicho, haz lo mejor que puedes hacer porque tienes autoridad sobre ellos. Entonces es muy importante sensibilizar a nuestros hijos y a nosotros mismos primero, antes de querer cambiar las cosas. Yo he sensibilizado mi carácter porque si bien es cierto que el carácter siempre es algo positivo, pero a veces la gente no nos ve así, la gente nos ve como que tenemos que cambiar también la forma en que hablamos, mirarnos en el espejo. Yo soy profesora educación para jóvenes, y a veces nos decían, pero mírense al espejo. Nos grabábamos muchas veces, en algunas clases nos tenían que grabar, y ahí teníamos una lista de muchas detalles que teníamos. Si levantaste la voz, si pusiste cómo pusiste la cara en la clase, cómo resolviste una situación en el salón. Y claro, estamos hablando de ser profesor en este caso, pero cuando eres padre, a veces cambias ciertas cosas. Pero imagínate, cambias la gritería, ya no eres gritón, pero tienes una cara de cañón que no te la quitas, pero con nada. Entonces igual a los hijos les da miedo hablarte. Igual yo a veces le pregunto a mis hijos, ¿tengo cara de brava? Y a veces me dicen, no mamá, no. Pero cuando me ven brava, molesta, me dicen, mamá, ¿te pasa algo? O sea, entonces sí hay una diferencia cuando estoy molesta y cuando no. Antes no la vi, antes siempre andaba con mi cara así de cañón. Pero ahora sí hay una diferencia. Cuando estoy bien, estoy bien. Cuando estoy molesta, ellos se dan cuenta. Esa es la idea de las caras, ¿no? O sea, porque no podemos ser hipócritas tampoco. Entonces, lo que quiero decir con todo esto es que de verdad, padres y madres, tomen nota de esto, sensibilicémonos, porque después las consecuencias son graves. Y no quiero asustarlos, pero las consecuencias son graves, lo estamos viendo hoy en la calle. Camine por las calles, vaya a las universidades, vaya a la escuela y vea cómo es el comportamiento de esos jóvenes. Yo di clase por un tiempo, me tocó dar clases por un tiempo a niños y a jóvenes. Y las necesidades son brutales, son muy grandes, exageradas. Y he escuchado muchos testimonios también de jóvenes. Y yo he dado mi testimonio y lo más fuerte ha sido la parte de mi juventud.
aunque no fui maltratada físicamente de una manera brutal, como todos los jóvenes, por ahí si me portaba mal mi mamá me pegaba, pues. Pero habían otras cosas que hacían falta. Había otra cosa que hacía falta. Los padres no estamos nada más para estar diciendo lo que debemos hacer o no y corregir solamente. No, también estamos para amar. Está para amarnos, para demostrarnos cosas, para sensibilizarnos. Hace poco yo estaba en el parque con mis hijos y yo dije, vengan acá. Y les pedí perdón nuevamente. Yo no sé qué cosas hago como madre. A veces no me veo todo. Quizás tengo defectos como todos nosotros, ¿no? Pero yo les pedí perdón, le dije, por cualquier cosa que yo haya hecho, sea lo que sea, mal comportamiento. Pero eso sí, cuando yo tengo un mal comportamiento, y se lo digo a mi esposo también, por favor dímelo, cuando me esté fallando, cuando esté haciendo las cosas no muy bien o mal, por favor dímelo, recuérdamelo, o sea, di algo, que necesito corregirme. Necesitamos corregirme. No, pero es que no aceptamos que nadie nos diga nada. Y así soy yo y así cuido a mis hijos y es que así es mi manera. No, que la manera no nos está sirviendo porque están los resultados en el mundo. Y tú dirás, no, pero mi hijo no, entonces en este lugar no es para ti entonces. Porque si estás haciendo la cosa perfecta, entonces tu hijo está perfecto y está bien, te felicito. De verdad, te felicito. Si no tienes ningún problema con tu hijo. Esa es la idea, ¿no? Pero digamos que problemas con padres e hijos. No digo con los problemas de cambio de internos y todo eso, porque eso de que viene bien y lo vamos a tener. Eso nadie lo puede, eso es algo que no vas a poder tener, pero son cambios y ayudarlos a lidiar con esos cambios. Las mujeres con sus cambios, los hombres con sus cambios internos, externos. Ya con eso como que es bastante suficiente. Y que un trabajo muy grande que tenemos que hacer adicional. Entonces, solamente Dios puede mostrarte el camino. Solamente el Espíritu Santo te puede decir cómo estás haciendo las cosas, pero tienes que ir a preguntarle. No puedes creer en tu propia sabiduría, eso lo dice en la palabra. Tú no puedes creer en tu propia sabiduría. Que le pedimos sabiduría a Dios para hacer las cosas, sí. Pero solamente de lo que tú crees, tu conocimiento no puedes vivir. Porque al final no lo vamos a hacer bien. Tienes que pedirle la sabiduría a Dios para que de verdad te sientas seguro de las correcciones que estás haciendo. Para no ser duros, cuando digo duros es no maltratadores, para no ser egoístas, para no ser nosotros el centro de atención, sino que sepamos que hay un cambio que ellos deben hacer y nosotros somos parte, los protagonistas también de ese cambio, porque somos sus padres. Ahí es donde nosotros debemos decir, porque muchos padres salen a criticar a sus hijos, pero no salen a ver cuáles son las verdaderas necesidades que él tiene de atención, de amor, de hablar con ellos, comunicación. Entonces quedamos igual como cualquier gente que nos critica en la calle, que los señales, los juzga. Quedamos iguales, quedamos como señaladores, como gente que estamos exigiendo y no damos nada. Y tú dirás, pero es que yo le he dado todo. ¿Qué le has dado a tu hijo? ¿Todo qué? Esa es la pregunta. ¿Todo qué? ¿A qué te refieres cuando? Y lo estoy preguntando porque yo también, yo decía, mi mamá me ha dado todo lo que ella ha podido, económicamente hablando. Mi mamá dirá, yo le di todo a ellos económicamente hablando. Y no digo que mi mamá no me corrigió. Sí me corrigió. Sí me dio algunos valores y principios y valores. Pero ¿de verdad esas eran mis necesidades en ese momento? ¿De verdad eso era lo que yo necesitaba ahí? ¿Era el básico en ese momento? ¿O era solamente lo que ella creía, la mentalidad de ella en ese momento, según lo que ella veía? Hay que hablar con los jóvenes, hay que hablar y conversar dónde estamos fallando. Ellos te van a decir, mamá, mira, no me gusta que seas así. O mira, y ahí tú le vas a decir, ¿por qué? El porqué de las cosas. Porque hacemos porque yo quiero, porque yo lo digo, ¿no? Es porque tienes que explicarle a ellos. Yo a mis hijos les explico los detalles de las cosas. Mira, a veces la saliva no me alcanza, y lo digo así. Y perdón si suena feo. Pero de verdad, se los tengo que explicar. El detalle por qué él sí y por qué él no.
¿Y para qué? ¿Y por qué? Y todo el detalle. Y tú me dirás, bueno, pero no tienes que dar explicaciones. Yo soy su mamá. Hay gente que dice, yo soy su mamá y yo no tengo que darle explicaciones. Yo hago lo que yo quiera y yo como quiera y aquí se hace como yo. No, ahí estamos mal. No sigamos en los ejemplos del pasado. Así fue que nos trataron a nosotros en algún tiempo y no sirvió. Y tú dirás, y alguien dirá, sí sirvió porque mira, estás en los buenos pasos. Es que los buenos pasos no es nada más no caer en las drogas, no caer en el cigarro, no ser, no sé, derrochador en las rumbas. No es sola, eso no significa solamente lo bueno. O sea, que digo ¿cómo te explico? Caer en las drogas, en el cigarro y en cualquier vicio no significa que el hecho de que yo tengo un mal comportamiento, comparando las dos cosas, al final sigue siendo lo mismo. Caer en las drogas y maltratar a un animal o matar a una persona, igual es lo mismo. Caer en las drogas vamos a decirlo así, versus ser una persona orgullosa, detestable, imponente, negativo, nube negra, criticador, juzga, es lo mismo. Entonces estamos solamente viendo el vicio, las adicciones. Eso no es solamente lo que estamos cosechando hoy día. Estamos cosechando odio, ira, resentimiento, rencor, rabia, falta de perdón. Entonces y eso abunda más, creo yo. Eso abunda más porque la mayoría de la gente lo hay. Abunda más que el vicio, abunda más que las adicciones. No sé si estoy dando una buena estadística de eso. Pero según lo que yo estoy viendo, yo no conozco, o por lo menos no sé si de los que conozco son personas que son drogadictos. No sé, a lo mejor sí habrán personas que yo conozco y no sé qué son y consumen y yo no lo sé. Quizás, no sé. No lo sé, no lo he detectado. No puedo decir que sí, que no. No lo sé. O que lo hicieron, no sé. No, ahí no voy a hablar de eso. Pero realmente eso versus el daño que yo he visto del corazón por maltrato físico, psicológico, mental, todo, dolor, resentimiento, odio, es más grave. Lo he visto más. Y eso es como un cáncer. Creo que en la palabra también dice que eso es como el cáncer. Eso destruye tanto a la persona como a las personas que están alrededor de esa persona y todo lo que toca y todo lo que está a su alrededor. Entonces quitemos de nosotros esa mentalidad de decir que lo malo solamente son de trata de que mi hijo no caiga en el alcohol, estamos enfocados en que no caiga en el alcohol, que no caiga en las drogas, que no caiga aquí, que no caiga en esta adicción. Pero estamos cayendo en el dolor, están cayendo, digo estamos porque yo también caí en esas cosas, estamos cayendo, hay gente que ha caído en el suicidio, se ha suicidado, hay gente que ha caído en depresión, hay gente que ha caído en tristeza, en desolación, en otras cosas fuertes, ira, falta de perdón, ya lo he dicho, y eso es más feo, y yo creo que después de ahí es que vienen las adicciones. Después de esos dolores, después de todas esas cositas, empieza la gente que consume, quiere olvidarse de tanta locura que le pasó, o de tantas cosas que pasaron, o lo que no pasaron, o pensando, perdiendo su tiempo quizás, en lo que no pasó, en lo que no hicieron sus papás o su mamá, X, Y o Z. Y ahí vienen los vicios, ahí vienen todo lo demás, después de todo esto. Entonces, ¿qué es más importante? Trabajar como padres para que nuestros hijos no caigan en las adicciones, o trabajar para que nuestros hijos tengan un corazón lleno del amor de Dios, lleno de nuestro amor, lleno de las cosas que valen la pena para ellos, de comunicación, de perdón, de estar, de la presencia, del tiempo, para que no lleguen a las adicciones. Entonces, de verdad, tomemos conciencia de eso. Es un mensaje que es muy importante. Quizás algunas cosas te van a servir, quizás no, pero lo cierto es que esto es un mensaje que no podía yo pasar y me extendí un poco, pero era necesario que pudiéramos hablar de este tema.